Muy bien, buenas noches hermanos. ¿Cómo están? Hermosa adoración, hermosa alabanza hemos tenido esta noche. La temática de hoy es el Evangelio de Salvación, el arma poderosa de Dios para redimir a la humanidad, el Evangelio de Salvación. En consonancia con el tema que vamos a ir tratando durante el año, heme aquí, envíame a mí. Si yo quiero presentarme para un trabajo y disponer mi tiempo y ponerme al servicio de mi patrón, tengo que conocer la tarea que voy a realizar, ser idóneo, ¿verdad? Si yo digo, Señor, heme aquí, envíame a mí, quiero llevar tu evangelio, tengo que ser idóneo, o por lo menos conocer el tema del que voy a hablar. ¿Sí? Muchas veces limitamos a hablar del evangelio solamente diciendo, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. No es errado. No es errado, porque el evangelio de Dios habla mucho del amor de Dios. Y Dios tiene planes para nuestra vida una vez que aceptamos a Cristo como Salvador. Pero somos los responsables ante el Señor de dar una buena explicación del tema, porque la gente debe entender. Cuando Felipe se encuentra con el etíope iba leyendo las Escrituras y no entendía nada. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le contestó el etíope? ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? De la misma manera, las personas que necesitan el Evangelio no lo van a entender si nosotros no damos el mensaje claramente. ¿Es así? Somos responsables ante el Señor de dar un evangelismo que las personas entiendan. Somos el instrumento de Dios aquí en la tierra. Primeramente vamos a ver qué es el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es una buena nueva, una buena noticia. ¿Sí? Aparece en la Biblia 93 veces solamente en el Nuevo Testamento. El Evangelio vino con Cristo, con Jesús. Por eso aparece en el Nuevo Testamento. Es una buena noticia, porque a partir de Jesús, el hombre puede volver a relacionarse con Dios. La buena noticia es que Jesucristo trajo perdón de pecados para los que creen y aceptan su sacrificio en la cruz del Calvario. Es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien para el hombre. Me animo a decir que una vez que el hombre acepta a Cristo como Salvador, vuelve a una relación con Dios como si estuviera en un segundo Edén. Porque ya no hay pecado. El hombre puede volver a relacionarse con Dios con total libertad. Dios hace una nueva criatura, libre para relacionarse nuevamente con Dios. Recordemos que el pecado hace que el hombre no pueda llegarse a Dios, ni entablar lazos comunes con Él. Pues Dios es santo. Dios es santo, no puede tener cerca de Él a una persona pecadora. Dice Romanos 3:23, un versículo muy conocido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hace que no podamos, ni más mínima, ni remotamente, posibilidades de llegar a Dios en armonía. Nos separa de Dios, de la gloria de Dios. No podemos llegar a Él. Queremos ir al cielo, a la morada de Dios, al templo eterno de luz y paz y vida. El pecado debe ser, de alguna manera, eliminado o pagado. La ley antigua establecía que la limpieza de pecado, ¿sí?, ocultamiento del pecado, solo podía ocurrir con el derramamiento
derramamiento de sangre de una vida inocente. Hebreos 9:22 dice así: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión significa apaciguar las consecuencias de algo. ¿Sí? Los sacrificios de animalitos no podían quitar el pecado del hombre, solo apaciguar la ira de Dios, el enojo de Dios, apaciguar las consecuencias del pecado del hombre. Entonces podemos aquí entender por qué Jesús fue sacrificado en una cruz cruelmente. Porque como dice la palabra, Él era, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso vino al mundo, para morir. Nació para morir en una cruz. Isaías 52, 5, 7, unos versículos muy conocidos. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. ¿Cómo habrá sido de duro la muerte de Cristo en la cruz? Para que la Escritura diga que fue molido por nuestros pecados. El castigo para que nosotros tengamos paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. El amor hacia vos y hacia mí hizo que cerrara la boca. No hubo queja en Él. Entregó su vida. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y no abrió su boca. Así llegó Jesús a la cruz. Así llegó Jesús a la cruz. Así entregó su vida para luego resucitar de entre los muertos. Básicamente el contenido del Evangelio que nosotros tenemos que considerar y saber, porque si queremos hablar del Evangelio y anunciarles a otros, tenemos que conocer el contenido del Evangelio. Ahí está. El hombre está separado y condenado a una eternidad sin Dios por el pecado. Jesús vino no a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Tercer punto, Jesús murió en nuestro lugar en una cruz. Jesús derramó su sangre para quitar el pecado, darnos perdón y justificación ante Dios. Jesús murió y resucitó, y como Él vive, hay una promesa en la Biblia de que viviremos también con Él eternamente. Ese es el contenido del cual nosotros nos tenemos que guiar, conocer medianamente, si queremos hablar y explicar el Evangelio a otros. Ahora, ¿por qué debemos anunciar el Evangelio? Que no es tarea menor. Porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue una tarea que nos encargó. Él se fue y quedamos nosotros como mensajeros. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice la Escritura. Pero 2 Corintios 5, 18 al 20, y los primeros versículos del capítulo 6, dice así: todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Nos dio el servicio para reconciliar. Nos dio una tarea para hacer. Versículo 19. Y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que tenemos que anunciar, el Evangelio. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, representantes. Como si Dios rogase por medio de nosotros a la humanidad. Os rogamos en nombre de Cristo,
¿Qué cosa? Reconciliados con Dios. Ese debe ser el mensaje, el leitmotiv. Esa debe ser la situación que constantemente debemos buscar, proclamar. Reconcíliense con Dios por tal y tal cosa. Capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y realmente, si se anuncia el Evangelio, sea recibido el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Versículo 2. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hermanos, entonces entendemos la urgencia, la premura, entendemos la importancia del mensaje y de nuestra función como servidores de Dios. Entendemos entonces que nos ha dado un ministerio, un servicio de reconciliación, una tarea para hacer, para que el hombre pueda volver en amistad con Dios. Somos hechos embajadores de Cristo, representantes de Dios, y también somos colaboradores de Él. A ese nivel vamos a trabajar para Él. Colaboradores, mensajeros de salvación. Y como decía Jesús a sus discípulos, pescadores de hombres. La idea también en este mensaje es que podamos ver algunos, como dicen ahora, tips, se puede decir así, para que cuando nos toque en la práctica predicar el Evangelio, nos vaya bien en la tarea que debemos realizar. Hay unos puntos que debemos tomar en cuenta cuando estamos anunciando el Evangelio o nos preparamos para anunciar el Evangelio. Primeramente, debemos prepararnos para exponer el Evangelio claramente. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Armar una explicación sencilla del Evangelio o tener en nuestra mente una idea de lo que vamos a hablar. Muchas veces queremos o vemos la necesidad reflejada en el hablar de las personas y no sabemos qué decir o cómo encarar. ¿Saben por qué? Porque no estudiamos la manera de predicar el Evangelio. A los testigos de Jehová se les enseña cómo van a salir a la calle y cómo van a hablar. Y nosotros que somos los portadores de la verdad, no podemos tomar un cuaderno y ver, a ver, voy a estudiar cómo puedo exponer el Evangelio claramente. Debemos armar un croquis, algo, cómo manejarnos, una forma sencilla de exponer el Evangelio. Obviamente preparar una línea de versículos que podamos usar para que las personas puedan entender, pero debemos hacerlo con discreción, con cuidado, con mesura, no sofocar. Si yo tengo 20 versículos sabidos de memoria, no sofocar a la persona dándole todos los versículos y la persona queda mirándonos y no sabe qué pensar, porque no le damos ni oportunidad para hablar. Debemos con mesura fijarnos cómo hablamos y qué versículos usamos. Y si los usamos, saber explicarlos. Hice una lista de versículos claves, por lo menos para mí. ¿Sí? Romanos 3:23, yo empezaría con esto, Romanos 3:23. Si bien es una lista que fácilmente se puede usar en un púlpito para predicar, pero muchas veces en la charla personal con una persona que surge, podemos usar algunos versículos, no todos. El Señor nos va a ir guiando si yo tengo los versículos en mi mente. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3:16 es conocidísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos llevando a la persona desde el conocimiento de una vida de pecado
¿sí? Y destitución de la gloria de Dios hasta presentar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que fue hecha por amor. Este versículo de San Juan 3:16 lo podemos ampliar con San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de simple. Y Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como para empezar, versículos como para empezar una charla, y como para terminarla con la Biblia. Hermanos, mínimamente estudiemos algunos versículos de memoria, lo tengamos a flor de labio, para si buscamos ser representantes de Dios y ser pescadores de hombres, esos versículos afloren, ¿sí? Y vamos a ver a Dios moviéndose a través de su Espíritu. Y justamente el punto 2 que quiero que veamos es que debemos confiar en el Señor, que Él va a obrar en los corazones a través de su Espíritu. Dice la Escritura en Juan 16:8, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? Cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Vos tenés el Espíritu Santo? Sí lo tenés. Pues has aceptado a Cristo como Salvador. Ese Espíritu te debe guiar. Pero el Espíritu Santo debe hacerse fuerte en nuestros corazones. Controlarnos. Así como el vino controla el corazón del borracho. Así, esa analogía pone la Biblia y enseña. Así debe ser el Espíritu Santo controlando nuestras vidas. Y si yo me alimento de la palabra de Dios, voy a poder proclamar el Evangelio en el momento justo, con la palabra justa, con el versículo adecuado. Hermanos, nuestra responsabilidad es anunciar el Evangelio. Nuestra labor es poner el mensaje en la mente de las personas, o sea, dar el conocimiento del mensaje. Y la tarea de Dios es llevar ese mensaje ¿a dónde? De la mente al corazón. Es allí donde la persona acepta, lo cree, surge el arrepentimiento y hay salvación. ¿Me entiende, hermano? Entonces nuestra tarea es entregar el Evangelio claramente. Lo demás lo maneja Dios. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Pero nosotros expliquemos adecuadamente nuestra tarea de llevar el Evangelio. El punto 3. Llegado el momento, o sea, la acción de compartir el Evangelio, debemos también tener en cuenta lo siguiente. Si yo veo que voy a predicar el Evangelio a una persona, me voy a encontrar con ella en el centro, supongamos, o bien surge en la charla momentánea una posibilidad de predicar el Evangelio, hermanos, eso nos quita que podamos orar en el momento, interiormente, y decirle al Señor, Señor, no quiero desperdiciar esta oportunidad que me das, dame las palabras justas, para que tu Evangelio golpee el corazón de la persona, no yo, sino tu palabra, por acción de tu Espíritu. Orar interiormente. ¿Cuánta falta nos hace muchas veces? Estamos con una persona que desconoce de Dios y ni siquiera oramos en ese momento. Señor, esta persona veo que tiene una necesidad de Dios. Dame palabra, dame el momento justo, que pueda yo hablarle, me pueda expandir en el conocimiento que le debo dar a esta persona. Pero también debo estar preparado para hablar de la fe, ¿sí? Con respeto. Y responder, si la persona me hace preguntas hirientes, responder con calma y mansedumbre.
No hace falta que terminemos a las piñas por predicar el Evangelio. Y más si son testigos de Jehová, son personas que ya vienen con una doctrina errada, o lo que sea, mormón, lo que sea. Son personas que necesitan de Dios. Si sus palabras y en su necedad nos ofenden con lo que nos dicen, bueno, sepamos pasar por alto la ofensa y concentrémonos en la entrega del Evangelio. ¿Sí? Estar preparado. Y si viene una persona y nos dice, veo que sos diferente a los demás, vos sos evangélico, veo que siempre decís, bueno, si Dios y esto, tal cosa, ¿y vos sos evangélico que? Entonces en ese momento, saber explicar, dar razones de nuestra fe, de por qué creemos lo que creemos. Hermanos, en la práctica muchas veces cometemos el error, y es un error. Encerrados en nuestro interés porque la persona se convierta, entienda el Evangelio rápidamente y acepta a Cristo, de ser demasiados densos, podemos decir la palabra. Demasiados densos. Compartimos sin tregua un montón de versículos, se los tiramos en la cara, se los explicamos, o a veces no se los explicamos, simplemente uno tras otro le damos los versículos, y la persona pierde interés para escucharnos. Pierde interés. Ese montón de versículos para él eran palabras y nada más. La persona que hace se siente invadida, se siente aturdida, se siente llevada por delante. Ya no escucha, se cerró. Se corta el diálogo y busca cualquier excusa para dejarnos solos, para no seguir escuchando. Hermanos, debemos ir despacio. Despacio, saber dialogar. ¿Y dialogar qué es? Es hablar y dejar hablar con la persona que tenemos delante. Y sobre todo, hermanos, debemos aprender a escuchar a la persona. Muchas veces no escuchamos. La persona tiene una necesidad puntual y nosotros debemos ser sagaces para ver esa necesidad puntual que tiene la persona, para ver de qué manera entro con el Evangelio y presento a Cristo. Según el grado de intimidad que desarrollemos en la charla, la persona puede abrirse o no de corazón. Puede exponer su vida, hablar de su vida, lo que piensa de Dios, lo que piensa de nosotros como personas que nos manejamos para ellos en una religión, aunque nosotros sabemos que no proclamamos religión, proclamamos relación verdadera con Dios a través de Jesucristo. Si bien podemos dar lugar a que la persona se explaya con sus palabras, que nos cuente algo, es importante de parte nuestra siempre volver al punto que nos interesa. No perder el hilo de la narración del Evangelio. ¿Sí? Volver al punto importante. En otras palabras, no perder el control de la charla o del objetivo a donde yo quiero llegar. Porque la persona nos puede hacer un montón de preguntas, vamos a ver dos enseguida, que nos puede llevar de un punto A a un punto Z. Y nosotros tenemos que saber volver al punto A, al punto C, punto D o lo que sea. ¿Sí? La pregunta que hacen generalmente las personas es, ¿ustedes creen en la Virgen? Sacan el tema de la Virgen. ¿Ustedes creen en la Virgen? ¿Qué le contestaríamos si estamos presentando el Evangelio? Y de pronto la persona nos corta el desarrollo con la pregunta esa. Y vamos a decir, sí, creemos que Dios eligió a María para traer en carne a Jesús. Fue una persona que halló gracia con los ojos de Dios. Pero su tarea terminó ahí. Fue la mano de Jesús. Pero no la veneramos. No le damos más importancia a la que tiene Jesús, que es el que hizo la obra en la cruz del Calvario.
Ahí caemos ahí nuevamente en el hilo que es hablar de Jesús. ¿Sí? Y decimos, ¿cómo no vamos a tener una virgen? Cuando fue virgen, y después tuvo otros hijos. ¿Sí? Mientras fue virgen tuvo a Jesús. Si ella no hubiera dado su cuerpo, podríamos decir así, para que el Espíritu Santo trajera a Jesús, Jesús no habría nacido. No habría nacido el Salvador en un pesebre. Otra pregunta que nos saben hacer, ¿y ustedes cómo saben qué pasa después de la muerte? ¿Qué saben ustedes después de la muerte? Ustedes han ido y han vuelto. Así nos tratan, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que tomar ese versículo que dice que está establecido para los hombres. ¿Qué cosa? Que mueran una sola vez y después el juicio de Dios que hay que afrontar. Quiere decir que la vida corporalmente termina y después nuestro espíritu se va a encontrar con Dios. Hay vida después de la muerte. Ahora, llevar a la persona a pensar qué clase de vida quiere tener en la eternidad, con Cristo o sin Cristo. Y la decisión se toma aquí en la tierra, antes de partir, no allá, ya es tarde allá. Por eso es importante que usted vea y reconozca a Jesús como Salvador, el que murió en la cruz del Calvario, para que usted no se condene, y yo tampoco. Entonces hay que buscar la charla, hay que saber llevar a las personas. Punto 4. Una vez expuesto el Evangelio, y la persona entiende el Evangelio, y manifiesta que quiere aceptar a Cristo como Salvador, podemos invitarlo a hacer una oración. Una oración que Dios va a escuchar, porque es una oración de arrepentimiento. Y Dios dice que Él no expulsa a nadie que le busca de corazón. Le enseñamos, y hasta le podemos guiar con una oración. Esa oración de salvación, como le llamo yo, es una oración que la debemos tener sabida nosotros. No empezar a titubear qué vamos a decir justamente cuando estamos haciendo la oración con Él. Porque muchas veces se nos cruzan las palabras, no sabemos ordenar los pensamientos y hacemos una oración medio traída de los pelos, ¿no? Entonces debemos prepararnos en este sentido también. ¿Sí? Estudiar una oración. Puede ser esta. Dios, reconozco que hay pecado en mi vida que me separa de ti. Me arrepiento de haber llevado una vida solo haciendo mi voluntad. Te pido perdón por mis pecados y al escuchar tu palabra entiendo y creo en mi corazón que Jesús cargó mis pecados sobre Él, muriendo por mí en la cruz para darme salvación y vida eterna. Acepto a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Gracias Dios por recibirme como tu Hijo. Una oración sencilla y que lo podemos guiar a las personas a hacerla delante nuestro o le enseñamos para que él en su casa, con en la privacidad necesaria que él considere, la pueda hacer. Dios lo va a escuchar. Le aseguramos a la persona que Dios lo va a escuchar y le va a cambiar la vida, porque Jesús y Dios mismo va a venir a reinar a su corazón. Vamos a ver hasta ahí. El punto 5. Una vez que la persona ha orado, le hemos explicado el Evangelio con claridad, ha entendido, le podemos hacer una pregunta para evaluar. Una pregunta para evaluar. Y la pregunta sería, supongamos que por alguna razón mueres esta noche o mañana, o cuando Dios disponga. Llegas a la presencia de Dios y querés entrar al cielo. Y estando allí, Dios te pregunta, ¿por qué razón te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Le hacemos esa pregunta a la persona. Entonces la persona nos puede dar algunas respuestas. Escuchamos su respuesta.
Una de las respuestas puede ser, porque yo creí que Él murió por mí y le acepté en mi corazón. Entendió el Evangelio. Y la otra respuesta, porque yo le entregué mi vida a Él y ahora soy su hijo suyo. Y la tercera respuesta que Él nos puede dar, porque Él limpió mi corazón con su sangre de todos mis pecados. La persona entendió el mensaje. ¿Sí? Y vamos a seguir orando para que el Espíritu Santo realmente haya confrontado esa alma con la verdad de Dios y haya entregado su vida a Cristo. Y por último, hermanos, el punto 6, algo que no debemos olvidar. Debemos tomar datos de contacto, hacerle una especie de seguimiento, no dejarlo en el olvido, porque la persona le puede surgir 10.000 preguntas seguramente. Y nosotros somos los portadores de la verdad, somos los únicos que podemos contestarle claramente. ¿Se entiende, hermanos? Pidamos un teléfono, acordemos una cita en su hogar o como él quiera o en algún lugar donde se sienta cómodo, no invadido. ¿Sí? Y otro punto es animarlo a reunirse en una iglesia con personas que creen lo mismo que ahora cree él. Aclarar que debe ser una iglesia evangélica. ¿Sí? Que no manifieste enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, ni se manejen con un libro paralelo a la Biblia. ¿Por qué? Porque va a empezar a recibir enseñanzas adulteradas que lo van a desviar de la verdad. Si es mormón, si decide concurrir a una iglesia mormona, están las enseñanzas de José Smith. Si va a los testigos de Jehová, está el libro de qué? Bueno, tienen varios libros. La Watchtower, ¿sí? De esa empresa norteamericana que distribuye la atalaya y todo eso. Doctrina adulterada, no está en la Biblia así. No está en la Biblia así. El adventismo tiene a Elena de White y sus enseñanzas. El catolicismo tiene las encíclicas papales, que tienen más peso que lo que diga la Biblia. Y a veces no la manejan tampoco. Entonces, enseñarles que busquen la verdad en una iglesia verdadera. Y menos, ni hablemos de pare de sufrir. ¿Sí? Porque ahí no se enseña realmente el propósito de Dios, se enseña el propósito del hombre, que es recaudar dinero. ¿Es así o no? ¿Y por qué no invitarlo a tu congregación Nuevo Pacto? ¿Sí? Somos conscientes de que en esta iglesia se enseña doctrina del Señor y se enseña palabra de Dios, sin alteraciones. Entonces, hermanos, guiemos a las personas a que puedan encontrarse con la verdad, como usted la conoce, como usted la escucha domingo tras domingo, para que esa persona pueda crecer en la vida espiritual. ¿Sí? Recordemos que las enseñanzas de Dios en un corazón que recién se entrega por la fe son como semillas que caen en el corazón. ¿Sí? Y puede haber pájaros enviados por Satanás para que esa semilla se vuele, desaparezca, no germine, no dé fruto. ¿Sí? Entonces hay que pensar en las personas que recién aceptan a Cristo como Salvador como personas con una tierra preparada para recibir una semilla. Si nosotros como cristianos no plantamos la semilla verdadera, otros plantarán una semilla que no sirve, o el mundo se encargará de eso. ¿Sí? Vamos a orar. Padre del cielo, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos enseña, nos guía, que podamos ser realmente colaboradores tuyos en este mundo para llevar el Evangelio con claridad, que podamos aprender a enseñar, Señor, el Evangelio tuyo, que podamos convertirnos en pescadores de hombres, Señor, como tú lo dijiste. Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor,
armar un bosquejo de cómo predicar. Guíanos con tu Espíritu, Señor. Transformar nuestra vida para que seamos eficientes en esto. Conectados contigo en todo momento. El mundo lo necesita, Señor. Y nosotros queremos llevar fruto a tu presencia, Señor, que glorifiquen tu nombre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.